En la década de 1960, los padres tailandeses solían asustar a sus hijos, diciéndoles que si no se comportaban, Siwi vendría a comerse su hígado. Peor aún, si los rebeldes insistían, los llevaban ante el monstruo como una forma de castigo. Y los niños solían comportarse, pues pocas cosas son más aterradoras para un infante que la amenaza de un demonio de carne y hueso. Su verdadero nombre era Dan Liwi, pero pasó a la historia con el mote de El Caníbal de Bangkok o simplemente Siwi. En su carrera criminal figuran actos tan atroces que se convirtió en una especie de leyenda urbana en Tailandia. Varias generaciones crecieron bajo la sombra amenazante de este monstruoso ser humano. Con el paso de los años, la historia de Siwi adoptó detalles tan surrealistas que muchos lo consideraban un invento, aunque no podían estar más equivocados. Siwi existió y sus crímenes fueron particularmente aterradores y traumáticos para la sociedad. De hecho, los tailandeses consideran a Siwi el peor asesino serial de su historia. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Siwi migró de China a Tailandia y recorrió buena parte del país antes de establecerse en la capital. Ese estilo de vida nómada de Siwi llevó a muchos a suponer que el total de víctimas era mucho mayor, y es que vivió en algunas zonas rurales donde los asesinatos fácilmente pudieron pasar por misteriosas desapariciones. Oficialmente, Siwi fue condenado por el asesinato de 7 niños, y ni siquiera existen estimaciones de la cifra real. De hecho, la propia existencia de este hombre taciturno se muestra como un enigma. Trabajaba como jardinero en parques y jardines del centro de Bangkok. Llegaron a describirlo como una persona pacífica y extremadamente tranquila. Muchos creían que ni siquiera hablaba tailandés o que padecía de sus facultades mentales. Ocasionalmente murmuraba algunas palabras en mandarín, sonreía y se alejaba. Aquel hombrecillo de 1,5 metros de estatura fue descrito como un individuo educado, totalmente inofensivo y extremadamente afable. Lo veían podando árboles, cortando el pasto y recorriendo los parques con una ropa llena de tierra. Siempre portaba sus herramientas de trabajo, tijeras para podar, pala y rastrillo. En agosto de 1958, un par de oficiales que realizaba una ronda de rutina observó una inusual humareda. Como el parque había cerrado hacía varias horas, creyeron que se trataba de un incendio y fueron a verificar. Encontraron a Siwi quemando un montón de hojas secas. Antes que pudieran cuestionarlo, el hombrecillo salió huyendo como alma que lleva el diablo. Los oficiales sospechaban que algo no andaba bien y decidieron perseguirlo. Cuando lo atraparon, Siwi empezó a gritar que no era culpable, que estaba enfermo. Al buscar entre la montaña de hojas, los policías localizaron el cadáver de un niño de 8 años reportado como desaparecido. La víctima solo llevaba ropa interior y, aunque no presentaba signos de abuso sexual, sí tenía marcas de estrangulamiento alrededor del cuello. Otro dato perturbador es que el pecho del pequeño estaba abierto, como si hubieran excavado sobre él. Más tarde supieron que Siwi le extrajo el corazón, lo cocinó y después comió. Era su firma particular, extraer los órganos de sus víctimas con las tijeras de podar. Aquel monstruo buscaba destruir la evidencia de sus crímenes como ya lo había hecho al menos en 6 ocasiones. En el interrogatorio recuperó la compostura y admitió que ese no era su primer asesinato. Su trabajo le permitía observar a los niños jugando en los parques. Una vez que elegía una víctima, la seguía hasta su casa y empezaba a acecharla. Siempre buscó la mejor oportunidad para secuestrar a los pequeños. Se ganaba la confianza de estos pequeños obsequiándoles juguetes que habían olvidado en el parque, aunque también los atraía con golosinas. Una vez que neutralizaba la defensa de su víctima, atacaba. Llevaba a los niños hasta su casa, una choza repleta de herramientas en uno de los parques donde le autorizaron vivir. Las escasas posesiones materiales del monstruo estaban guardadas en una maleta vieja. Solía dormir entre sacos de tierra y fertilizante, sobre un colchón húmedo y lleno de moho. Poseía algunos utensilios de cocina y una estufa de 2 quemadores. Una arrocera servía para hervir los órganos de sus víctimas, que consumía con arroz y papas. Sin embargo, se supo que al principio los comía crudos y frescos. Siwi era un auténtico caníbal. Aquel monstruo no titubeó en confesar frente a las autoridades.
Proporcionó detalles escalofriantes y en ningún momento se mostró arrepentido. De hecho, parecía ansioso de que los investigadores conocieran los pormenores de sus crueles actos. Al escarbar un poco en su pasado, supieron que sirvió como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Fue miembro de las Fuerzas Armadas chinas que defendieron el territorio de la invasión nipona. También relató una ocasión en que lo enviaron a defender un puesto en Hainan, una isla miserable en la que la comida escaseaba por el conflicto. Tras haber comido animales domésticos y ratas para evitar morir de inanición, él y otros 3 compañeros capturaron a un niño para comérselo. Sin embargo, Sigui reconoció que esa no fue la primera vez que degustó carne humana. Lo hacía con su familia desde que era pequeño, por lo que le parecía una dieta completamente natural, un retorno a los viejos hábitos que aprendió en la infancia. Cuando los japoneses atacaron Hainan, la unidad de Sigui implementó el canibalismo en la guerra. Solían preparar hígado encebollado con el órgano de los enemigos caídos en batalla. Incluso el oficial responsable de defender la isla promovió la práctica argumentando que era una forma de fortalecerse, principalmente porque los orientales creen que el hígado posee propiedades regenerativas. Como el canibalismo no era una práctica mal vista, Sigui solía hartarse de corazones, pulmones y ocasionalmente intestinos humanos. Al terminar la guerra se estableció en el sur de China y emigró a Tailandia cuando empezó la guerra civil. En este país se volvió vagabundo y apenas se ganaba la vida haciendo pequeños trabajos, hasta que lo contrataron como jardinero en los parques de Bangkok. Sus patrones lo veían como un trabajador responsable, tranquilo y pacífico que cumplía con todos los encargos. Cuando su verdadera naturaleza salió a la luz, nadie podía creerlo. El asesino reveló los sitios donde incineró los restos de las otras víctimas. Según sus propias palabras, la única razón por la que asesinaba era para satisfacer su deseo de consumir carne humana. La carne humana, especialmente de niños, es exquisita, ni tan salada ni tan dura como la carne de cerdo, pero más tierna y blanda, confesó el monstruo mientras salivaba durante el interrogatorio. Uno de los investigadores no soportó tal descaro y salió de la sala. Según Sigui, el hígado y corazón de sus víctimas lo mantenían en óptimo estado de salud. Evidentemente, Sigui padecía un grave desequilibrio mental, pero la justicia tailandesa juzgó al homicida como un individuo capaz de asimilar todas las consecuencias de sus actos. Tras una deliberación de apenas 10 minutos, el jurado lo condenó a la pena capital. Algunas autoridades extranjeras trataron de intervenir argumentando que el criminal era incapaz de asimilar sus actos, pero de nada sirvió. La justicia tailandesa ordenó que lo ejecutaran a la brevedad. A los pocos días, una bala atravesaba el cuerpo de este aterrador asesino y ponía fin a su existencia. Sin embargo, Tailandia no quiso que la historia de Sigui terminara en una tumba. Tras la ejecución, personal del Hospital Siriraj presentó un documento en el que el propio asesino autorizaba donar sus restos a la ciencia. Los investigadores intentarían descifrar aquella mente tan corrompida y buscar la fuente de esas ideas tan espeluznantes. El cerebro de Sigui quedó seccionado en delgadas capas que permitían su estudio bajo el microscopio. Cuando todo terminó, los científicos no encontraron un solo dato revelador en el órgano. No existía el dichoso germen del mal. Sin embargo, decidieron preservar sus restos para futuras referencias. Volvieron a cerrar, lo embalsamaron con cera de parafina y lo metieron en una caja. Años después, un directivo de la institución creyó que era buena idea meter la momia de Sigui en una caja de vidrio para alimentar el morbo del público. Así, el museo del hospital se llenó de visitantes que buscaban saciar su curiosidad por conocer a Sigui. Junto a los restos del asesino serial se encontraba una enorme colección de anomalías congénitas, fetos deformes y algunas pruebas de crímenes famosos. Personas de todas partes del mundo llegaron a ver al caníbal de Bangkok en la exposición del hospital. Algunos consideraban que se trataba de un absurdo, pero la mayoría de los tailandeses veía justicia en exhibir al criminal de esa forma. Y es que para el budismo, la religión predominante en Tailandia, la correcta disposición de los restos mortales es importantísima. Entonces,
que Siwi ni siquiera recibiera el más mínimo ritual de muerte significaba que su espíritu jamás encontraría la paz. La horrible momia de Siwi se mantuvo en exposición durante 60 largos años. En todo ese tiempo generó un amplio debate sobre el castigo, el simbolismo de la exposición pública y, evidentemente, sobre la condición humana. Finalmente, en agosto de 2019, el cadáver del asesino abandonó la exhibición y un año después se cremó en un monasterio budista. Hasta aquí llegamos con la historia de este temible asesino serial de Tailandia. Si te gustó, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.